Este hallazgo provino del Dr. Doron Behar, investigador del Centro Médico Rambam en Israel. En 2019, su equipo analizó a 153 participantes asirios no emparentados. Lo que encontraron dejó atónito el análisis. El HV4A2 y su grupo parental aparecieron con una frecuencia del 17,6% en las muestras asirias, la más alta jamás registrada para este linaje en cualquier población estudiada en la Tierra. Y el propio HV4A2A, el subclado específico, se presentó concentrado en las comunidades asirias de una manera que hizo que los genetistas se detuvieran a reflexionar. El reloj molecular situó su origen directamente en las tierras altas del Tigris durante la Edad del Bronce, justo donde se encontraba Asiria. Ahora, quédense conmigo, porque esta siguiente parte es la razón de ser de este video. Esta no es la historia de un imperio que cayó. Y todas las clases de historia nos enseñaron que los asirios fueron conquistados, absorbidos y aniquilados. Babilonia destruyó Nínive. Luego vinieron los persas, después Alejandro Magno, después los árabes, después los mongoles. Capa tras capa, civilización tras civilización, repitiendo el mismo camino. Y sin embargo, aquí tenemos a un hombre en Gotemburgo, con un linaje materno de 4000 años de antigüedad, que vivió todo eso, intacto, sin interrupciones. Los libros de texto hablaban de asimilación. El ADN decía algo completamente distinto. Su abuela se llamaba Miriam. Tenía 7 años en 1915, cuando las fuerzas de guerrillas expulsaron a las tribus asirias Hakkari de las montañas del sureste de Turquía, 70.000 personas. Caminó hacia el sur, a las llanuras de Mesopotamia. Sobrevivió. Portaba el gen HV4A2 en cada célula de su cuerpo. Transmitido por su madre, su abuela materna y todas las madres anteriores, remontándose 40 siglos atrás. Murió en Gotemburgo en 2003. Nunca donó una muestra de ADN. Desconocía el nombre del gen que portaba. Si alguna vez te has preguntado de dónde vienes realmente, y me refiero a en realidad, entonces suscríbete, porque esto es solo el principio. La pregunta que nadie se ha planteado en voz alta es esta: ¿qué tuvo que sucederle a un pueblo? ¿Qué presión constante e implacable se tuvo que ejercer durante miles de años para que su linaje se mantuviera tan aislado, tan intacto, tan antiguo? La respuesta no es la que esperas, y comienza con un ladrillo. Antes de continuar, quiero saber algo de ti. Si una prueba de ADN revelara que la ascendencia de tu familia se remonta a una civilización que, según la historia, desapareció por completo, ¿querrías saberlo? Y lo que es más importante, ¿cambiaría en algo tu forma de verte a ti mismo? Deja tu respuesta en los comentarios. Sí, no o algo más complejo. Leo todos los comentarios. Y lo que viene a continuación en este video podría cambiar tu respuesta antes de que termines de verlo. Aislado. Esa es la palabra. ¿Pero aislado en qué? En roca, en arcilla, en un ladrillo de rey. Permítanme contarles sobre una bóveda de almacenamiento en el Museo Nacional de Dinamarca en Copenhague. Es el año 2020. Un ladrillo de arcilla reposa en un cajón con temperatura controlada, del tamaño de una caja de zapatos, aproximadamente del peso de un recién nacido. Ha estado allí durante más de 100 años, desde que arqueólogos europeos lo extrajeron de la tierra en el norte de Irak. Una grieta se había ido ensanchando lentamente en su mitad inferior. Nadie le dio mucha importancia. Entonces, la doctora Sophie Lund Rasmussen de la Universidad de Oxford y su colega, el doctor Troels Arbel, observaron lo que era visible dentro de esa grieta y plantearon una pregunta que nadie se había planteado en 150 años de arqueología asiria. ¿Y si la arcilla conservara el ADN? El ladrillo lleva una inscripción cuneiforme en acadio. Traducida, dice: propiedad del palacio de Ashur-nasirpal, rey de Asiria. Fue fabricado en Kalhu, la actual Nimrud, en el norte de Irak, entre el 879 y el 869 a.C. Esta fecha no es una estimación, sino que proviene directamente de la inscripción del rey. El ladrillo está fechado con precisión en un periodo de 9 años durante el reinado de uno de los gobernantes más poderosos que jamás haya dado el mundo antiguo. Quédate conmigo, porque esta siguiente parte es la razón de ser de este vídeo.
El equipo de Rasmussen perforó el núcleo interno del ladrillo, la parte menos expuesta al exterior desde su cocción. Extrajeron ADN de plantas antiguas. Por primera vez en la historia de la arqueología se había logrado extraer material biológico de un artefacto de arcilla de casi 3.000 años de antigüedad. En su interior encontraron 34 grupos distintos de plantas, parientes de la col, brezo, abedul, pastos cultivados y hierbas medicinales aromáticas. Una instantánea ecológica completa de un jardín específico en un complejo palaciego específico en el año 875 a.C., pero sin haber sido descrito ni reconstruido a partir de registros escritos, químicamente presente, guardada en un cajón de un museo en Dinamarca durante un siglo. Nadie la miró. Aquí viene lo que te va a molestar. El abedul no crece en las tierras bajas de Mesopotamia. Crece en las zonas más frescas de las montañas Zagros. Alguien tuvo que transportar esos árboles, trasladarlos físicamente desde las montañas hasta el palacio, porque un rey quería sombra. Eso requirió leñadores, conocimientos botánicos, redes de suministro a larga distancia que no dejaron constancia escrita. Las personas que hicieron ese trabajo nunca aparecieron en los anales reales. Sus nombres no figuran en ningún registro histórico, pero su mundo, las plantas que tocaron, la tierra que apilaron alrededor de las raíces reales, sobrevivió dentro de un ladrillo en Copenhague durante 2.900 años. Ese ladrillo es su único monumento, y si un ladrillo puede conservar la memoria biológica durante casi 3 milenios, imagínense lo que contiene un genoma humano. El doctor Lazaridis, de la Facultad de Medicina de Harvard, llevaba tiempo trabajando precisamente en esa cuestión. En 2022, su equipo publicó los primeros datos de ADN antiguo recopilados del Neolítico precerámico de Mesopotamia, el sureste de Turquía y el norte de Irak, la tierra natal del pueblo asirio. Lo que descubrieron fue un continuo genómico, un hilo conductor biológico que se extiende desde los agricultores del Valle del Tigris de hace 10.000 años hasta las poblaciones actuales de la misma región, ininterrumpido. No, el acervo genético cambió, sí, hubo mestizaje y migraciones, pero la esencia mesopotámica nunca desapareció. Y sin embargo, oculto entre los datos complementarios, había algo que no encajaba. Un linaje del cromosoma Y, que aparecía en comunidades asirias vivas, con frecuencias que no tenían explicación en el registro mesopotámico antiguo. Un linaje que, según todas las reglas de la paleogenómica, no debería haber existido. Estadísticamente, imposible. Paleogenómicamente, anómalo. La fecha era incorrecta. El resultado era real. Imposible es una palabra que sobrevive exactamente hasta que encuentras a los hurritas. Imagínate esto. La estepa póntica, alrededor del 2900 a.C. Un hombre está enterrado en un túmulo cerca del bajo río Volga. Su haplogrupo del cromosoma y es R1b-Z2103, el marcador paterno dominante del pueblo Yamnaya. Marcha los pastores de la estepa de la Edad del Bronce, cuyas migraciones transformaron la genética de medio mundo. Sus descendientes cabalgarán hacia el oeste hasta los Balcanes, avanzarán hacia el sur a través del Cáucaso, y de alguna manera, a través de una cadena de eventos que los genetistas aún intentan reconstruir, ese mismo linaje terminará dentro de las comunidades asirias del norte de Irak e Irán, no en niveles mínimos, no como una nota a pie de página. En algunos subgrupos asirios iraníes, ese haplogrupo del cromosoma Y alcanza el 40%, más alto que en Armenia, más alto que en Azerbaiyán, más alto que en cualquier población geográficamente entre el Volga y el Tigris. Nadie lo ha explicado. La doctora Siri Rotsi, de la Universidad de Tartu en Estonia, se dedicó años a mapear la distribución del cromosoma y en el cercano oriente. En 2006, su equipo publicó un estudio que comparaba a asirios, sirios, kurdos y otros grupos de la misma región. Lo que descubrieron fue impactante. Los asirios y sus vecinos sirios, dos grupos que hablan lenguas semíticas emparentadas y que han vivido en las mismas ciudades durante más de 1000 años, eran muy distintos entre sí a nivel del cromosoma Y. El perfil paterno asirio no tenía un paralelismo cercano en ninguna población geográficamente adyacente. Uno de los linajes que impulsaba esa singularidad era el grupo R1b, ligado a las estepas, que no debería haber estado presente.
Pero esto es lo que cambió todo lo que creíamos saber sobre cómo los imperios absorben a los pueblos que conquistan. Los hurritas. No entraron en el norte de Mesopotamia, desde las estribaciones del sur del Cáucaso, entre el 2300 y el 1500 a.C. Hablaban una lengua sin parientes conocidos, ni semítica ni indoeuropea, sino completamente propia. Trajeron carros tirados por caballos, metalurgia del bronce y un patrón del cromosoma, y consistente con el de los pueblos que habían atravesado el corredor del Cáucaso, el mismo corredor que conectaba el mundo de las estepas con el cercano oriente. Fundaron un reino llamado Mitanni, adyacente al territorio asirio primitivo. Se casaron con familias de la élite asiria, y entonces, alrededor del 1340 a.C., Mitanni colapsó bajo la presión militar combinada de hititas y asirios. El estado hurrita desapareció, pero el pueblo hurrita no fue destruido. Fue absorbido por el mismo imperio que lo aplastó, su cromosoma, y se fue con ellos. En el Museo Británico se conserva una carta, una de las tablillas de Amarna, escrita alrededor del 1350 a.C., del rey mitanio Tushratta al faraón Amenhotep III de Egipto. Escribe en acadio, la lengua diplomática internacional de la Edad del Bronce. Llama al faraón, mi hermano, envía oro, lapislázuli, a su propia hija, Tadukipa, como esposa política. 40 años después de esa carta, Tushratta muere, su reino desaparece y el linaje paterno de su pueblo se integra al acervo genético asirio. La señal R1B-Z2103, presente hoy en los asirios iraníes, con un 40% de prevalencia, podría ser la herencia biológica directa del linaje de Tushratta, transmitida durante 3.400 años en una población que apenas experimentó cambios a su alrededor. Así es como se define el genoma asirio. No se trata de un simple linaje semítico, sino de un archivo estratificado. En la base se encuentran los agricultores neolíticos del Tigris, con linajes maternos HV que se remontan a 10.000 años. Posteriormente, poblaciones semíticas levantinas se desplazaron hacia el norte. Finalmente, guerreros hurritas de las estepas fueron absorbidos después del 1340 a.C. Tres mundos genéticos fusionados bajo una misma identidad. Y esa estructura estratificada, esa combinación específica, es precisamente lo que distinguió genéticamente a los asirios de todos los grupos vecinos y lo que los hizo imposibles de disolver. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña, porque quienes más cerca estuvieron de disolverlos no fueron los babilonios. No fueron los mongoles. Fueron un estado del siglo XX, con un ejército moderno y una política definida. Y la evidencia de ello no está en un libro de historia, está en un artículo de genética, en una sola palabra, oculta en la sección de metodología, una palabra que la mayoría de los lectores pasan por alto. Embotellamiento. Un cuello de botella en genética de poblaciones no es una metáfora, es un recuento de cadáveres. El año es 2013. Se acaba de publicar un estudio de genética de poblaciones que examina las comunidades asirias de las tierras altas de la región montañosa de Hakkari, en el sureste de Turquía. Oculto en la sección de métodos, mencionado sin mayor explicación, se encuentra un hallazgo que el equipo de investigación califica como demográficamente significativo. El subgrupo asirio de Hakkari muestra un patrón de diversidad genética consistente con una reciente y severa reducción del tamaño efectivo de la población. Una contracción drástica. El término clínico para ello es embotellamiento. En el artículo no aparece el término histórico que describe la causa, pero tiene un nombre, el saifo. En siríaco, la antigua lengua que estas comunidades aún hablan, significa la espada. Entre 1914 y 1923, las fuerzas otomanas y las milicias irregulares kurdas asesinaron a entre 155.000 y 300.000 cristianos asirios en el sureste de Anatolia, las montañas Hakkari y el noroeste de Persia. Las tribus asirias de Hakkari, genéticamente las más aisladas, las que mejor conservaron sus ancestros y las que concentraron la mayor cantidad de linajes premodernos del cercano oriente en todo el mundo, fueron expulsadas de sus montañas en una campaña militar que comenzó en septiembre de 1915.
Las familias que habían habitado esas tierras altas durante miles de años, aquellas cuyos genes se conectan más directamente con los agricultores neolíticos del Tigris, fueron diezmadas en una sola temporada de montaña. Esto no es solo historia antigua. El borrado continúa, en bases de datos que puedes consultar ahora mismo. El Dr. Sargon Donabed, de la Universidad Roger Williams en Estados Unidos, ha dedicado su carrera a documentar lo que sucedió después. No solo la destrucción física, sino también el borrado administrativo que la siguió. Los asirios supervivientes que llegaron a Estados Unidos fueron clasificados en Ellis Island como sirios, persas o turcos, según la provincia otomana de la que hubieran huido. El genocidio no solo mató gente, sino que reclasificó a los supervivientes y borró su nombre de los registros. Con el rastro documental que los estados utilizan para definir la existencia de un pueblo, fue reescrito de forma silenciosa y sistemática. De hecho, si viste mi último video sobre por qué el ADN iraní es tan antiguo, ya viste la primera parte de este enigma. El aislamiento poblacional que documentamos allí. Esto es lo que lo crea, no solo la geografía, algo más violento que la geografía. ¿Qué te pareció ese video? ¿Cambió tu perspectiva sobre la región? Déjame tu opinión en los comentarios, y luego quédate conmigo. Porque lo que viene a continuación es a lo que ese video apuntaba. El estudio sobre cuellos de botella de 2013 reveló 3 cosas. La tercera es de la que nadie habla. El linaje HV4A2 se transmite exclusivamente por vía materna. Su antigüedad molecular oscila entre los 3.300 y los 4.200 años. Y cada mujer que hoy lo porta es un eslabón directo en una cadena materna que se mantuvo ininterrumpida desde la Mesopotamia de la Edad de Bronce hasta el siglo XX. La rareza actual de este linaje no se debe únicamente a la dinámica demográfica antigua, sino también, en parte, al número de portadoras que fueron asesinadas entre 1914 y 1923. La frecuencia de este linaje ancestral es, además, un reflejo de una atrocidad moderna. Y aquí está la tercera cosa. La población asiria Hakkari ya mostraba signos de un cierre reproductivo extremo, endogamia, casarse solo dentro de la comunidad, antes 1914. El aislamiento precedió al genocidio. El genoma se había estado defendiendo durante siglos antes de que comenzara la campaña militar. Múltiples eventos de estrés demográfico observaron los investigadores, no una sola catástrofe. Un patrón de algo, no un solo ejército, sino una presión constante a lo largo de generaciones. Había estado reduciendo este linaje mucho antes de que Saifo formalizara el intento. Un linaje de 4.000 años de antigüedad. Un patrón de asedio biológico que se prolongó durante siglos. Y un genocidio que casi lo consumó. La pregunta que surge de todo esto resulta casi demasiado incómoda para formularla. ¿Qué se protegía exactamente? ¿Y de qué? Durante todos esos siglos, antes de 1914. Siglos de presión provocan algo extraño en un genoma. Lo convierten en una muralla. Norte de Siria, 2008. Un estudio de genética de poblaciones analiza comunidades étnicas de todo Irak. Árabes, kurdos, turcomanos, yazidíes, asirios y mandeos. Los investigadores calculan las distancias genéticas entre cada grupo. Cuando el grupo asirio aparece en el análisis, no se encuentra cerca de sus vecinos geográficos, se encuentra solo. La distancia genética entre asirios e iraquíes árabes que viven en barrios adyacentes de la ciudad es mayor, estadísticamente, que la distancia entre poblaciones separadas por el desierto del Sahara. 1.400 años de geografía compartida. Cero convergencia genética. La doctora M.T. Akbari, de la Universidad de Teherán, realizó ese análisis. Su equipo buscaba evidencia de mestizaje poblacional en una de las regiones con mayor diversidad étnica del planeta. Encontró mestizaje en todas partes, excepto en una comunidad. Las muestras asirias simplemente no se desplazaron hacia ningún grupo vecino. No hubo deriva genética ni convergencia. Genéticamente, eran una isla. Luego, en 2011, la doctora Nadia Al-Saheri, del Consejo Nacional de Investigación de Italia, publicó su estudio trascendental, un análisis de la variación del cromosoma Y y del ADN mitocondrial en múltiples comunidades mesopotámicas, incluyendo árabes de las marismas, asirios y mandeos.
Al-Zaheri dedicó años a esa cuestión. Lo que sus datos confirmaron fue que los tres grupos portaban ADN, que era predominantemente de origen mesopotámico autóctono, lo que significa que provenía de personas que habían sido allá, en ese valle fluvial específico, durante mucho tiempo, no por la expansión árabe, no por la migración iraní, del suelo bajo sus pies. Este hallazgo se publicó en 2011. Ha sido citado 92 veces. El currículo de historia convencional no ha cambiado ni una sola frase. ¿Qué fue lo que construyó el muro? ¿Cómo es posible que una comunidad que vivió rodeada de otras durante 14 siglos no compartiera prácticamente ningún material genético con ninguna de ellas? La respuesta no es la geografía. Las comunidades asirias de Bagdad, Urmia y Damasco estaban igualmente aisladas genéticamente. El muro no estaba hecho de montañas. Se formó a partir de una sola palabra griega. En el año 431 después de Cristo, en el concilio de Éfeso, el patriarca de Constantinopla, un hombre llamado Nestorio, fue condenado como hereje. Su crimen fue enseñar que María era la madre del Cristo humano, no de Dios. Una sola palabra en griego, Theotokos, portadora de Dios, y si se aplicaba a ella o no. Nestorio dijo que no. El concilio dijo que sí. Fue exiliado. Sus seguidores huyeron hacia el este. Y fundaron la Iglesia del Oriente, lo que la historia llama la Iglesia Nestoriana, y establecieron comunidades en el norte de Mesopotamia, Persia, India y finalmente hasta la China de la dinastía Tang, la red misionera más extensa del mundo premoderno. Y en cada comunidad que fundaron, la regla era la misma: casarse dentro de la fe. Esa muralla se levantó en el siglo V, nunca fue derribada. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña, porque la endogamia, la reproducción cerrada, ya estaba presente en las comunidades asirias antes de que el cristianismo la formalizara. Los datos del cromosoma y de Rootsy de 2006 y el estudio de ADN mitocondrial de Al-Zaheri de 2011 apuntan a un patrón de cierre reproductivo que precede al concilio de Éfeso. El cristianismo no creó el muro, le dio un nombre, una doctrina y una institución. O algo más antiguo, algo que parecía una presión existencial constante a lo largo de generaciones, ya había convertido el aislamiento en un reflejo. El cristianismo lo convirtió en norma. Y, oculto entre todo eso, entre la absorción hurrita del 1340 a.C. y el surgimiento de la Iglesia nestoriana en el 431 después de Cristo, existe un grupo de haplogrupos en el ADN mitocondrial asirio que ningún estudio revisado por pares ha nombrado o identificado formalmente. Linajes consistentes con un movimiento de la Edad del Bronce procedente de la costa del Egeo o Anatolia. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cuándo llegaron? ¿Cómo se llamaban a sí mismas? Desconocido. Dejaron descendientes en todas las comunidades asirias de la tierra. No dejaron ningún registro. Y la mayor concentración de su huella genética no se encuentra en Irak, Turquía o Irán. Se encuentra en una isla del Egeo, una isla que nadie ha relacionado jamás con Mesopotamia. Esa isla es Creta, y lo que los minoicos llevaban en sus huesos no era europeo. En 2013, investigadores analizaron restos óseos antiguos de un osario de la Edad de Bronce en Agia Triada, Creta. Los minoicos, el pueblo que construyó Knossos, que legó a la Europa de la Edad de Bronce sus redes comerciales marítimas y su arte del salto del toro, nunca habían sido caracterizados genéticamente en 150 años de estudios arqueológicos rigurosos. El equipo esperaba encontrar ascendencia europea de cazadores-recolectores. Encontraron el haplogrupo HV en Creta, en huesos de la Edad de Bronce, con una frecuencia cercana al 9%, descrito en el análisis como más típico de Mesopotamia que de cualquier otro lugar de Europa. Los haplogrupos adicionales presentes en las muestras minoicas, R0, H5, H7, H13A1A, correspondían a linajes asociados con poblaciones del cercano oriente de la Edad del Bronce. La explicación más sencilla que pudieron ofrecer los investigadores fue una migración de mujeres desde la costa mesopotámica o levantina hacia Creta durante la Edad del Bronce, en algún momento anterior al 2000 a.C. Todo lo que te acabo de contar sobre el linaje sin nombre en el ADN asirio, tenlo presente,
porque está a punto de significar algo completamente diferente. Aquí es donde parece que se resuelve el misterio. La conexión minoica explica el grupo de haplogrupos sin nombre. La migración se extendió desde Mesopotamia hacia afuera. Mujeres portadoras de linajes HV hacia el oeste a través del Mediterráneo, estableciéndose finalmente en Creta. Si las personas sin nombre eran mesopotámicas, sus descendientes construyeron Knossos, caso cerrado, excepto, y aquí es donde cambia el panorama, si el haplogrupo izquierda Mesopotamia y luego Creta, entonces la gente que se quedó en Mesopotamia no estaba recibiendo ADN extranjero, lo estaban enviando. La civilización minoica no fue influenciada por Mesopotamia, fue parcialmente influenciada por ella, hecho de ello, y dos civilizaciones que todos los libros de texto tratan como separadas, los minoicos del Egeo y los antepasados de los asirios del Tigris, contaban la misma historia genética desde extremos opuestos del Mediterráneo. Pensemos en el palacio de Akrotiri, en Santorini, destruido por la erupción de Tera, alrededor del 1627 a.C. Sus frescos muestran monos azules, originarios de África, no de Grecia. Pinturas de lirios que coinciden con ejemplares del delta del Nilo. Mercancías que abarcaban Egipto, el Levante, Mesopotamia y el Egeo, en un único mundo comercial, interconectado, de la Edad de Bronce. El linaje materno HV era el de las mujeres que vivían dentro de esa red, que transportaban bienes, plantas, ideas y ADN por el Mediterráneo 2000 años antes de Roma. Comenzó en Mesopotamia y terminó en Creta. Cuando Tera entró en erupción y la red colapsó, el haplogrupo sobrevivió en las montañas sobre el Tigris, en comunidades que nunca vieron el mar. Y sin embargo, el historial político dice exactamente lo contrario del historial genético. Siempre. Porque en 2008, cuando los genetistas confirmaron que los asirios eran genéticamente distintos de todas las poblaciones vecinas, crearon un problema para los estados a los que pertenecían esos vecinos. En Turquía, las comunidades asirias están clasificadas legalmente como cristianos siríacos, una subcategoría religiosa que borra la distinción étnica. En Irak, bajo la constitución baasista, eran una minoría religiosa, no un grupo étnico. En Estados Unidos, antes de 1940, los supervivientes de Saifo que llegaban a Ellis Island eran clasificados como sirios, persas o turcos, según la provincia otomana de la que hubieran huido. Dos estudios genéticos independientes, con 20 años de diferencia, confirman la misma conclusión. Se trata de una población distinta con una identidad antigua y continua. Todos los documentos estatales dicen que son algo diferente. El ADN dice una cosa, la frontera dice otra. La pregunta es si la discrepancia fue un error. O una política. La política deja rastro, también su ausencia. Coge tu teléfono, abre 23andMe. Abre Ancestry de NA. Ve a la sección de poblaciones de referencia, la lista de ancestros nombrados que la plataforma usa para identificar de dónde proviene tu ADN. Desplázate por ella. Encontrarás yemení, jordano, árabe iraquí, kurdo, azerbaiyano. No encontrarás asirio. La civilización documentada de forma continua más antigua del mundo. Un pueblo cuyo linaje materno ha estado en la misma región geográfica durante potencialmente 10.000 años, no existe como una categoría nombrada en ninguna plataforma importante de genética de consumo. Si eres asirio y envías tu ADN, el algoritmo devuelve algo como Oriente Medio no asignado. El genoma continuo más antiguo del cercano Oriente, etiquetado como no asignado. Esto no es un descuido técnico. Ya para crear una población de referencia se requieren muestras, financiación, interés institucional y un marco de clasificación que reconozca al grupo como una entidad distinta. Ninguno de estos elementos existe para los asirios a gran escala, ya que durante más de un siglo, todos los estados importantes de la región han mostrado un interés activo en clasificar a las comunidades asirias de otra manera. El Dr. Sargon Donabed, de la Universidad Roger Williams, ha documentado este hecho en detalle. Su investigación analiza cómo las comunidades asirias que llegaron a Estados Unidos después del Saifo fueron sistemáticamente clasificadas erróneamente en los registros de inmigración, los documentos censales y los marcos políticos de Turquía, Irak, Irán y Siria.
El rastro documental de este borrado es meticuloso. Sí, el rastro documental de su existencia prácticamente ha desaparecido. La continuidad genética se remonta a 10.000 años atrás. El registro oficial tiene menos de un siglo. Y en cualquier tribunal, en cualquier sistema burocrático, el registro oficial prevalece. Pero esperen, antes de llegar a eso, hay algo que el estudio no publicó. Algo que se encuentra en el vacío entre lo que muestran los datos y lo que cada uno ha decidido decir al respecto. En 2017, un estudio publicado en PLOS ONE examinó los linajes paternos de diversas comunidades étnicas del norte de Irak: asirios, siríacos, turcomanos, yazidíes y árabes. Los investigadores, liderados por un equipo radicado en Irak, descubrieron que los asirios y los siríacos cristianos, dos comunidades que los estados modernos suelen considerar como un mismo grupo, eran genéticamente distintos. No solo ligeramente, sino sustancialmente. A nivel del cromosoma Y, se agrupaban por separado. Dos comunidades legalmente fusionadas bajo una misma denominación administrativa en varios países. Genéticamente, no son el mismo pueblo. Y aquí es donde la variable faltante se vuelve verdaderamente significativa. No existe una comparación exhaustiva entre la genética asiria pre-Saifo y la genética asiria moderna. No existe una base de referencia. Nadie recolectó muestras de la comunidad Hakkari antes de 1915. El registro de ADN antiguo de Mesopotamia termina antes de que las comunidades que se convertirían en la diáspora asiria moderna se formaran en su estructura actual. El aspecto del genoma antes del Saifo es una laguna específica, permanente e irrecuperable en el registro científico. El genocidio no solo mató personas, se eliminó el grupo de control, eliminó el punto de datos que nos permitiría medir con exactitud cuánto se perdió. Alguien, en algún lugar, podría tener los datos para reconstruirlo parcialmente. Las comunidades de la diáspora que emigraron antes de 1914, en particular los asirios de Urmia en Irán, identificados por investigadores en el año 2000 como el subgrupo asirio con menor mestizaje jamás estudiado, poseen genomas que representan la aproximación más cercana a esa base genética. Estos datos se encuentran presentes en personas vivas en la actualidad. Hasta la fecha, no se ha publicado ningún estudio genómico exhaustivo que compare a los asirios antiguos con los modernos, basado en estas comunidades. Los datos están disponibles. Nadie lo ha publicado. Ahora les voy a contar algo que contradice todo lo que este video ha estado planteando. Y voy a defenderlo con la mayor contundencia posible, porque lo merece. La narrativa de la continuidad asiria, la idea de que los asirios modernos son descendientes directos e ininterrumpidos del antiguo imperio asirio, no es simplemente una conclusión científica. Es también una reivindicación de identidad. Se utiliza para respaldar demandas de reconocimiento político, de autonomía territorial en el norte de Irak y del reconocimiento del Saifo como genocidio. Y los críticos, académicos árabes, kurdos y turcos han señalado con razón que los datos genéticos se utilizan para argumentar políticamente, que la ciencia se pone al servicio de una causa. Y aquí está la versión más incómoda de esa crítica. El propio imperio asirio fue uno de los más agresivos en el mundo antiguo en la práctica de la deportación masiva. Bajo Tiglat-Pileser III, sin Sargón II y Asurbanipal, el imperio neoasirio deportó a unos 4,5 millones de personas a través de su territorio entre el 745 y el 612 a.C. Poblaciones enteras fueron trasladadas. Las tribus israelitas del norte, deportadas por Sargón II en el 722 a.C., 27.290 personas, según su propio conde real, inscritas en los anales de Khorsabad. Babilonios, elamitas, pueblos de las montañas de Zagros. Si los asirios absorbieron a todas estas poblaciones mediante la migración forzada, ¿por qué el genoma asirio moderno muestra una mezcla genética casi nula? ¿Acaso la propia política del imperio no debería haberla diluido? Esa es la versión más contundente del contraargumento. Merece una respuesta directa. La respuesta es la Iglesia del Oriente, pero no de la forma en que la describió el segmento 5. Analicemos el argumento a la inversa. La política de deportación masiva del imperio asirio puede haber acelerado aislamiento genético en lugar de diluirlo.
Una comunidad que veía cómo su propio aparato estatal trasladaba millones de extraños a través de su territorio, tenía motivos de sobra para cerrar sus fronteras reproductivas prematuramente. La endogamia que preservó el genoma no fue solo una norma religiosa aplicada en el año 431 después de Cristo. Puede que comenzara como un comportamiento de supervivencia en los últimos siglos del imperio. Una población que aprendió, antes de que nadie la denominara teología, que permanecer genéticamente dentro del grupo era la única manera de seguir siéndolo. Los asirios sobrevivieron a la política de su propio imperio al volverse inmunes a ella. No por poder, lo perdieron por completo, sino por geografía. El corredor de las tierras altas de Hakkari, en la intersección de la actual Turquía, Irak e Irán, con cordilleras que encarecían la ocupación y hacían casi imposible el reabastecimiento, atrajo a todos los ejércitos que conquistaron Mesopotamia, quienes, al ver esas montañas, decidieron que el costo no valía la pena. Los persas las abandonaron. Los griegos las abandonaron. Los árabes las abandonaron. Los mongoles, que destruyeron todo al sur de las montañas, también las abandonaron. Los asirios no sobrevivieron por su fortaleza civilizatoria, sino porque habitaban un territorio que nadie deseaba lo suficiente como para pagar por él. Hasta 1914. Ese es el hallazgo aterrador. No que los asirios sobrevivieran, es lo que su supervivencia demuestra. Durante 2600 años, todos los imperios observaron las tierras altas de Hakkari y optaron por dejarlas intactas. El Saifo fue la primera vez que un estado moderno decidió que valía la pena despejar esas montañas. Y el genoma registró esa decisión, en un cuello de botella, en una contracción de la diversidad, en un patrón específico de estrés demográfico que actualmente se encuentra en una base de datos revisada por pares, etiquetado como demográficamente significativo, en la sección de métodos de un artículo de 2013 que casi nadie ha leído. El lenguaje del genocidio ha sido legible durante 2700 años. Sargón II registró la deportación de 27.290 israelitas con la precisión clínica de un informe logístico. Hemos leído esa inscripción, la hemos traducido, la hemos expuesto en museos. Nunca la consideramos un documento legal, hasta 1948, de cuando un abogado polaco llamado Rafael Lemkin le dio nombre a ese patrón. El genoma también es un documento, también describe un patrón. La cuestión es cuándo decidimos que cuenta como prueba. Chicago, Illinois, 2023. La Federación Nacional Asirio-Estadounidense publica un informe. Desde 2003, la población asiria del norte de Irak ha disminuido de aproximadamente 1,5 millones a menos de 300.000, una reducción del 80% en 20 años. La misma zona geográfica donde el Lazaridis 2022 Ciencia Un estudio identificó un continuo genómico de 10.000 años. Las personas que viajan en avión de Erbil a Toronto, a Sydney, a Estocolmo, portan la misma huella genética que quienes construyeron el Palacio de Kalu en el 879 a.C. El mismo linaje materno que los fabricantes de ladrillos, cuyo ADN vegetal se conservó en un museo de Copenhague durante 150 años. Cuando una familia aborda ese vuelo, se lleva consigo el archivo. El archivo sobrevive, pero el contexto no. Piensa en lo que un genoma no puede contener. Contiene el haplogrupo, contiene la edad del reloj molecular, contiene la señal del cuello de botella, el patrón de endogamia, el cromosoma y urrita y la conexión materna-minoica. Pero no contiene el sonido específico de un río en las tierras altas de Hakkari durante el deshielo primaveral. No contiene la tradición oral en neoarameo asirio, una de las lenguas habladas continuamente más antiguas del mundo, que describe las montañas con nombres utilizados antes de la existencia de Roma. Y no contiene el conocimiento agrícola de personas que cultivaron las mismas terrazas durante 100 generaciones. El ADN es el archivo. La biblioteca es la tierra, y la biblioteca está ardiendo. Hay un hombre llamado Ashur. Lo conociste al principio de este video. En la mesa de la cocina en Gotemburgo, sosteniendo una muestra de ADN. Su abuela Miriam huyó de Hakkari en 1915. Sus padres se fueron de Urmia en 1988. Él se fue del norte de Irak en 2004. 3 generaciones, 3 expulsiones de la misma región.
un mismo haplogrupo, presente en todas ellas. Sus hijos nacieron en Suecia. Nunca han visto el río Tigris. Son portadores del haplogrupo KCV4A2A. Si quieres entender qué revela realmente el ADN antiguo sobre las civilizaciones que están desapareciendo ahora mismo, no hace 3000 años, sino hoy, suscríbete. Bueno, porque el próximo episodio te llevará a un lugar más frío, más antiguo y mucho más incómodo que este. Esto es lo que la ciencia no puede decirte. No puede decirte si las personas desplazadas del norte de Irak hoy son, en algún sentido humano significativo, las mismas que construyeron Nínive. La genética no es identidad. Un haplogrupo no es una patria. Una edad medida por el reloj molecular no es un título de propiedad. Estas son decisiones humanas. En los tribunales, en las constituciones, en los libros de historia, en los nombres que eligen para las masacres. El genoma no toma esas decisiones, solo las registra. Y los registros muestran una población que ha habitado este lugar durante 10.000 años, que sobrevivió a Babilonia, Persia, Grecia, Roma, los mongoles y 7 siglos de dominio otomano. Mao, que llevaba un genocidio grabado en su propia genética, que transmitió el linaje materno más antiguo del cercano Oriente a través de todas las catástrofes que los últimos 4 milenios pudieron producir, y que ahora mismo, en este preciso instante, abandona la única tierra que ese linaje ha conocido. El genoma sobrevivió. Si las personas vinculadas a él sobrevivieron, es una pregunta que la ciencia no puede responder. Es una pregunta que estamos respondiendo ahora mismo, en tiempo real, con políticas, silencio y cosas que preferimos no nombrar. El SAIFO nunca fue reconocido formalmente por la mayor parte del mundo. La segunda dispersión no tiene nombre. El cuello de botella aún se está reduciendo. Y en algún lugar de una base de datos que casi nadie consulta, la señal está ahí, documentada, revisada por pares, y archivada como demográficamente significativa, esperando a que alguien la trate como lo que es.